Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo. Muy buenas noches para todos mis hermanos, para mis hermanos de aquí de Chile, de Argentina, de cualquier parte donde nos vas a estar viendo en este espacio de tiempo en el cual vamos a compartir este tema poderoso que el Espíritu Santo trae para esta noche y cómo ser libres del letargo espiritual, cómo ser libres de las ataduras espirituales, todas aquellas cosas que nos impiden entrar en la presencia de Dios. Seguramente te ha atravesado momentos donde no has podido sostener la oración. Momentos donde quieres orar, pero viene una pesadez en tus ojos, cansancio, y tú dices, pero ¿cómo si dormí, descansé? ¿Y cómo no puedo orar? ¿Cómo no puedo sostenerme orando? ¿Cómo no puedo permanecer orando? ¿Por qué me duermo? ¿Qué es lo que pasa que produce sueño en mi vida? ¿Qué es lo que pasa que produce un adormecimiento en mi vida? Bueno, en esta noche vamos a hablar de este tema poderoso y vamos a ver a través de la palabra de Dios cómo opera este espíritu y cómo en el nombre de Jesús puede ser libre de este letargo espiritual, entendiendo que Dios quiere que tú entres en esa comunión íntima. Muchos dirán, yo oro. Sí, la verdad es que la realidad es que muchos oran, otros intentan orar, pero dentro de la oración está la oración que nos conecta a Dios, la oración que sale desde lo humano, desde lo emocional, desde nuestros sentimientos. Y es la oración guiada y dirigida por el Espíritu Santo para orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso que en esta noche vamos a compartir este tiempo. Voy a esperar un breve momento para esperar a algunos de los hermanos o hermanas que se van a conectar en esta noche a este vivo, libres del letargo espiritual. Eso es el tema que vamos a tocar. Y quiero en esta hora ser muy eh, directo con el mensaje, enfocarlo en la manera que el Espíritu Santo lo traía y lo ponía en mi corazón esta tarde. Y el Señor me llevaba a ver muchas cosas que muchas veces parece que está todo bien, pero realmente hay un espíritu que está intentando robarnos el sacrificio, robarnos la oración, robarnos la palabra, robarnos el estar activos en Dios. Un espíritu que mantiene muchas veces adormecidos los sentidos espirituales que Dios te ha dado. Y creo y sé por la palabra que Dios te ha dotado de un espíritu, que Dios te ha dado vista espiritual, que Dios te ha dado oídos espiritual, que tienes voz en el espíritu. Pero muchas veces la, la actividad espiritual que tendríamos que vivir, la manera espiritual en la que teníamos que vivir, muchas veces no nos pasa de poder vivir ahí. Muchas veces nos cuesta ver visiones, muchas veces nos cuesta oír la voz de Dios, muchas veces nos cuesta hablar y muchas veces nos cuesta hacer lo que tenemos que hacer en Dios. Y quiero descubrir por la palabra este espíritu y te lo voy a mostrar en distintos puntos bíblicos y los diferentes aspectos que ataca un espíritu de letargo. Dios bendiga a Alex y Shirley Tarpin y Dios bendiga a cada persona que se vaya conectando, amén. Si me confirma si sale bien en audio, que Dios te bendiga, puedes decir amén, sale bien, pastor, se escucha perfecto o no se escucha, para que no te pierdas nada de lo que vamos a hablar. Sé que esto va a despertar el espíritu de alguien. Sé que va a activar las visiones en alguien una vez más, la voz de Dios en alguien una vez más. La oración en lengua será activada en alguien una vez más. Por eso quiero estar claro si se escucha bien, si sale el audio. Te invito primeramente también a que tú puedas compartir esta transmisión. Aquí mañana es feriado, creo que en Argentina también, así que no hay problema. Vamos a darle libertad a lo que el Espíritu Santo quiera en esta noche. Amén. Amén. Que Dios bendiga. Sale perfecto. El primer punto que quiero ir a la primera cita bíblica está en Ageo, el profeta Ageo, un profeta de Dios llamado a hablarle a Zorobabel, un gobernador, a Josué, un sacerdote y a todo un pueblo. En el contexto en el que vamos a leer, Dios estaba llamando a Zorobabel a edificar la casa.
Dios estaba llamando a la gente a edificar la casa, pero no lo podían hacer. Dios ya había hablado, Dios había repetido lo que querían que se hicieran, pero aunque Dios había hablado, aunque Dios había sido específico en lo que quería que se hiciera, había un pueblo que no respondía a la voz de Dios. ¿Sabes por qué? Simplemente porque no la oía. Ahora vamos a ver en este texto bíblico por qué ellos no pueden oír la voz de Dios. Y Ageo capítulo 1, versículo 4, versículo 14 dice lo siguiente: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Dios estaba llamando a que trabajaran en la casa. Dios estaba llamando a que ellos habían buscado mucho para ellos, estaban enfocados en sus casas, pero habían dejado la casa de Dios abandonada. Ahora, ¿qué es lo que hace que ellos cambien el enfoque y dejen de interesarse por la casa de Dios? Dejen de interesarse de seguir haciendo la obra que Dios le pidió. El profeta revela esto, que Dios tuvo que despertarle el espíritu. Y tú me dirás, ¿cómo puede ser que un sacerdote estuviera dormido? ¿Cómo puede ser que un gobernador o que todo un pueblo estuviera dormido? El primer ataque que vemos y la primera operación de este espíritu de letargo que vemos afectó la audición. Los incapacitó para hacer la obra de Dios. Y sabes que hay muchas personas que han sido incapacitadas para poder hacer lo que Dios le pidió que hiciera, simplemente porque está operando en ellos un espíritu de letargo. Ahora, ¿qué es el letargo? Dirá, pastor, ¿pero qué es ese espíritu de letargo? ¿Qué significa? El letargo es un sueño profundo. Es un sueño más allá de lo normal. Es ese sueño que viene aunque tú descansaste. Dormiste en el día, te dormiste una buena siesta. Llega el tiempo donde tenés que orar y se te duermen los sentidos. No podés captar la voz de Dios, no podés entrar en la presencia de Dios, no podés hablar, no podés oír a Dios, no podés ver. Los sentidos espirituales están dormidos. Cuando una persona está dormida, tú te pasas por el lado y la persona no te ve. Cuando una persona está dormida, tú le haces seña y no te ve. Es más, este letargo habla de un sueño profundo, y cuando una persona está en un sueño profundo, aunque tú la llames, no te va a escuchar. Este espíritu de letargo trae un sueño profundo espiritual. No ataca el cuerpo físico, ataca el espíritu. Domina el espíritu, lo subyuga en un estado de adormecimiento permanente y continuo. Ahora, no es que Dios no estuviera hablando, no es que la voz de Dios no se hubiera manifestado al pueblo, es que el pueblo estaba dormido. Fíjese lo distinto que es la reacción que tiene el pueblo cuando Dios lo despierta. Y dice la palabra que Jehová despertó el espíritu del sacerdote, del gobernador y del pueblo. Dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. O sea que lo que lo había incapacitado para trabajar en la casa de Dios y estar en las cosas de Dios, era que estaban dormidos en su espíritu. El adormecimiento espiritual te incapacita para hacer la obra de Dios. El adormecimiento espiritual enfoca tu visión en las cosas terrenales. La palabra dice en Ageo 1:9 lo siguiente: buscad mucho y allá hay poco, y te encerras en tu casa, y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. En otras palabras, el letargo espiritual lo primero que hace es que tú pierdas interés por estar en la casa de Dios. Que pierdas interés por estar haciendo la obra de Dios. Trae un desinterés porque al quedar inhabilitados tus sentidos espirituales comienzas a ser digitado por tu corazón. Y el corazón, dice la palabra, que es más engañoso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo que escudriño hasta lo más profundo del corazón.
Dios le está revelando por esta palabra que había todo un pueblo que estaba dormido en su espíritu. El letargo viene para estorbarte en tu asignación en Dios. Cuando alguien está dormido espiritualmente, no puede ver, no puede oír y no puede hablar de parte de Dios. No porque Dios no esté hablando, sino porque la parte espiritual con la que Dios se comunica está dormida. Te das cuenta fácil cuando alguien está dormido porque pierde el interés a las cosas de Dios. Porque de lo único que está interesado son de las cosas terrenales, logros personales, cosas cotidianas, pero no está en su corazón en hacer la voluntad de Dios simplemente porque está dormido. Ahora, cuando Dios despierte el espíritu de este pueblo, ellos comenzaron a hacer lo que habían dejado de hacer. Comenzaron a retomar el trabajo que habían dejado. El espíritu del letargo te inhabilita para hacer la obra que Dios te ha pedido que hagas. Cambia tu enfoque, comienzas a ver por lo que tus ojos ven. No puedes ver espiritualmente, no puedes oír, no puedes hablar espiritualmente porque tu espíritu está dormido. Y cuando nuestro espíritu está dormido, no somos sensibles ni perceptibles a la voz de Dios, ni a lo que Dios está hablando, ni a lo que Dios está mostrando, ni a lo que Dios está mandando que se haga. Entonces vemos que el primer ataque de este espíritu de letargo es la inhabilitación para que el pueblo se enfoque en hacer la obra de Dios. El primer punto, Dios tuvo que despertar a todos su espíritu. El sueño te aleja de la casa de Dios. Y quiero pasar ahora a Hechos de los Apóstoles. Te invito a compartir esta transmisión. Sé que va a vencer a alguien y va a despertar Dios el espíritu de alguien. El letargo te ha querido tener desconectado de la voz de Dios, desconectada de la voz de Dios. El letargo te abre los oídos a tu corazón, pero no a la voz de Dios. El letargo te hace que tú puedas estar orando desde tu corazón, pero no desde tu espíritu. El letargo te hace vivir bajo los sentidos humanos, cuando Dios te llamó a vivir bajo los sentidos espirituales. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 9, dice lo siguiente. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. ¿Qué pasa? Pablo se reúne con los hermanos en un aposento alto, estaba en el lugar donde se congregaban. Todos están escuchando la palabra, pero hay uno que está sentado en la ventana. La ventana representa a una persona que no está pendiente ni comprometido con la palabra, con lo que se está hablando. Estar en la ventana es estar casi afuera de la iglesia. Cuando una persona pierde el interés por la palabra, cuando una persona es atacada en este espíritu, también ataca la atención a la palabra. Escucha, a Eutico no le da sueño por cualquier cosa, le da sueño la palabra que se está disertando. Porque este espíritu hace que se duerman los sentidos, y cuando se te duerme el espíritu, tú nunca tendrás hambre por la palabra, nunca tendrás deseo por orar, nunca tendrás deseo ni de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una parte que ha sido censurada. Este joven fue afectado a tal punto que dice que fue vencido de un sueño profundo. ¿Qué dijimos que significa letargo? Letargo es un sueño profundo. Ese espíritu viene a hacerte morir, a hacerte caer, porque desde el momento en el que alguien se durmió a la palabra, no le prestó atención a la voz de Dios, no prestó atención a las escrituras, no está pendiente de lo que Dios está hablando, es el momento donde está preparada la caída. No cayó porque sí, cayó porque se durmió. Dice que un sueño profundo.
A este espíritu le molesta, este espíritu opera en el lado carnal, en el lado humano, en los sentidos, para que tú pierdas el hambre por la palabra de Dios, para que tú pierdas el deseo por la palabra de Dios. Es por eso que a la carne le incomoda estar escuchando palabras de Dios. Si tú fijas, una de las cosas que más le cuesta a la iglesia es estar escuchando un mensaje extenso. Porque desde el momento que el mensaje pasó los 50 minutos, ya comienzan a incomodarse. Ya comienza a mirar a la gente el reloj. Ya comienzan a mirar a la gente que se le extendió la hora al pastor. Pero Pablo dice que disertaba extensamente. Porque cuando hay un hambre por la palabra de Dios es imposible que tú te duermas. Lo que vemos que este espíritu atacó en lo que él estaba oyendo, le cerró sus sentidos para no escuchar lo que el hombre de Dios estaba hablando. Y al cerrar sus sentidos y venir ese sueño tan pesado, Eutico dejó de escuchar la palabra y cayó del tercer piso. Cuando nuestros sentidos espirituales son dormidos, lo segundo que va a pasar es que se va a cerrar nuestro oído para oír la palabra de Dios. No vamos a tener hambre por escuchar ni por leer la palabra de Dios. Cuando te das cuenta cuando hay un área que está dormida en una persona, es porque no tiene contacto ni con la oración ni con la palabra de Dios. Cuando hay alguien que realmente está despierto en sus sentidos, la palabra es su alimento diario, la degusta. No es nada que pasen 40 o 50 minutos de alguien que esté predicando porque ama la palabra. Y en este tiempo se necesita volver a despertar el hambre en la gente por la palabra. La palabra es lo que va a nutrir tu espíritu y te va a enfocar y alinear en la dirección. La palabra te impedirá que tú te equivoques. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cayó muerto porque se durmió. Vemos que primeramente un pueblo está dormido y se aleja de la casa de Dios. Ahora vemos que un joven está dormido y se cae del lugar donde estaba la palabra de Dios, del lugar donde estaba la presencia de Dios. Cayó muerto, porque cuando tú te alejas del lugar donde está Dios, cuando tú te duermes en el lugar donde está Dios, escucha bien, Dios estaba hablando por medio de Pablo, pero él está dormido. Esto representa que puede estar alguien en la iglesia y puede estar dormido. Puede estar adormeciéndose sus sentidos aún escuchando la palabra de Dios. Eutico estaba sentado sobre la ventana. Estaba con un oído adentro y con un oído afuera. Y es peligroso estar con un oído adentro y un oído afuera, porque tarde que temprano te vas a dormir. Tarde que temprano lo de afuera va a adormecer tus sentidos para que no escuches lo que se está hablando adentro. Esto habla de que yo no puedo estar en una posición a la mitad. Yo tengo que estar con mis dos pies adentro. Tengo que estar adentro. Tengo que estar en el lugar donde Dios habla. Cayó muerto, pero vi, gracias a Dios, que había un hombre que estaba ungido. Gracias a Dios que había un hombre que estaba lleno del poder de Dios. Un abrazo ungido lo levantó, lo resucitó. Ese día Pablo no hizo una oración. Pablo está disertando, Pablo está enseñando, se escucha el estruendo, la gente llora porque cae muerto. Pablo baja, lo abraza y resucita. ¿Ves cómo opera la unción de Dios a través de un hombre de Dios? Se manifestó para resucitar al que se había caído. La unción de Dios se manifiesta para resucitar al que está muerto y para volver a posicionar al que se cayó. Vemos otro ataque del espíritu del letargo. No era un sueño normal. Dice que era un sueño pesado. Era un sueño, aleluya, pesado. Cayó, vencido del sueño cayó. Cuando este espíritu logra vencernos, comenzamos a caer. Cuando este espíritu comienza a vencernos en la oración, comenzamos a caer. Cuando este espíritu comienza a vencernos en la comunión con Dios a través de su palabra, comenzamos a caer.
quiero ir a otro pasaje bíblico, pero quiero que tú veas a través de cada texto bíblico cómo opera el espíritu del letargo y cuáles son las áreas que inhabilitan para que un hombre, un pueblo, un sacerdote o alguien quede desactivado e inhabilitado del lugar que Dios le asignó. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 7 y versículo 8. Dice lo siguiente: he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. En este otro punto está Pedro. Está el Pedro escogido del Señor. Está el Pedro el que dirigía la iglesia. Está Pedro el que era encaminado en hacer la voluntad de Dios. Está Pedro el hombre de las multitudes. Pero tiene un problema. Está preso. Tiene un problema. Tiene a uno y a otro lado a dos soldados. Le están haciendo guardia. Lo encerraron, lo apresaron y no quieren que salga. Lo encerraron, lo apresaron y lo están custodiando para que no se escape, para que no se levante. Lo están custodiando para que no salga de esa posición. Pero ¿qué pasa? Dice la Escritura que la iglesia hacía oración sin cesar. Y hay algo muy poderoso cuando la iglesia se une a orar. Pedro, cuando irrumpe la luz en ese lugar, Pedro no ve al ángel. Escucha bien. Pedro está tan dormido en el lugar donde está, que cuando la luz resplandeció y el ángel apareció, Pedro no lo vio. Pedro estaba dormido. El ángel lo tuvo que despertar. Yo no sé tú, pero alguien tiene que compartir esta transmisión, porque a alguien Dios va a despertar en esta noche. Y creo que es el tiempo donde Dios va a hacer algo poderoso. Dios va a despertar y Dios va a romper ese espíritu de letargo en alguien. Tienes que ser un canal de bendición, aleluya. Diga amén, amén. Si se escucha bien, si está recibiendo mensaje, diga amén, aleluya. Porque lo que Dios va a desatar va a ser poderoso. Te hablo de una realidad tan grande que muchas veces no se habla. De una realidad tan grande que no respeta este espíritu. Mira, no respeta autoridad. No respetó al sacerdote. No respeta a Pedro. No respeta al gobernador, no respeta a nadie. Este espíritu puede atacar a pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, hermanos en la fe. A cualquier persona que siga a Jesús puede ser afectada por este espíritu. Un espíritu de adormecimiento. Pedro el escogido tenía un soldado a cada lado. No querían que salga. Pedro era un problema para Herodes. Pedro le estaba causando una revolución a Herodes, aleluya, por las maravillas, las señales y las cosas que estaban aconteciendo. Están intentando detener al hombre de Dios. Pero Pedro está en una postura donde ya no está orando, está durmiendo. Y me gusta porque dice que, y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Esto me revela que cuando la luz resplandeció en la cárcel, que cuando Pedro, el ángel apareció, Pedro aún estaba dormido. Escucha bien, tiene parado un ángel al lado, tiene una luz resplandece en la cárcel, pero Pedro no la ve ni ve al ángel porque está dormido. Dice que el ángel lo tuvo que tocar en el costado y lo despertó. Lo despertó el ángel y le dice lo siguiente: levántate pronto. Levántate pronto. Cuando él se levantó, él no tuvo que intentar soltar las cadenas se cayeron en el mismo instante en el que él se levantó.
Y quiero decirte que cuando tú te pones en pie, aleluya, no importa la situación de opresión que estés viviendo, no importa que tengas un enemigo acá a tu izquierda y otro a tu derecha, no importa que te hayas sentido entre en medio de cadenas, pero cuando Dios se te revela, cuando el ángel se manifiesta, cuando la luz resplandece y te despiertan, aleluya, y te pones de pie, no hay cadena que pueda detenerte, no hay cadena que pueda retener a alguien que está de pie. Aún Pedro dormido, las cadenas lo tenían. Aún Pedro sentado, las cadenas lo tenían. Pero aún Pedro despierto y de pie, las cadenas no pudieron permanecer sobre Pedro. Se cayeron solas. Cuando tú te pones en pie, cuando te despiertas en el espíritu, las cadenas que no podías sacar, tú caerán solas. Ese día la oración de la iglesia fue eficaz. La oración de la iglesia fue eficaz, aleluya. Ese día la oración tuvo respuesta. La oración fue respondida. Quizás te ha pasado estar en esa condición donde estás tan oprimido o oprimida que no puedes orar. Sientes la opresión a un lado y al otro. Sientes las ataduras a un lado y al otro. Sientes que todo está oprimiendo tu vida, oprimiendo tu mente, oprimiendo tu cuerpo a uno y al otro lado. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios envía su ángel, algo está pronto a suceder. Cuando Dios envía a su ángel, algo está pronto a acontecer. Dios quiere despertar la vida de alguien. Dios quiere despertar a alguien. Dios necesita que estés despierto. Dios te necesita despierto. Pedro dormido, Pedro atado, es un Pedro que no puede hacer la obra de Dios. Pedro era un apóstol que había sido metido preso simplemente por testificar a Dios. Esto representa gente que ha trabajado, gente que ha servido a Dios, gente que ha sido fiel a Dios, aleluya, pero que se encuentra atravesando presiones, que se encuentra atravesando ataduras, que se encuentra atravesando presiones, aleluya, y el diablo ha aprovechado para tener sentado a un Pedro. El diablo ha aprovechado para tener quieto a un Pedro que se tiene que levantar, a un Pedro que se tiene que despertar, a un Pedro que tiene que reaccionar, que Dios no lo llamó para estar en esa opresión, que Dios quiere libertarlo, porque hay alguien que está esperando oír la voz de Pedro. Porque hay alguien que está clamando por Pedro, porque hay alguien que está intercediendo por ese hombre y esa mujer de Dios, porque hay alguien que tiene que volver a hablar de parte de Dios. Ahora este espíritu de letargo aprovecha las situaciones de opresión para dormir a Pedro. Esto representa que muchas veces Satanás duerme a la gente en medio de sus problemas. En medio de las situaciones difíciles, este espíritu aprovecha para adormecer los sentidos espirituales. Este espíritu aprovecha las situaciones problemáticas que te pasan para dormirte espiritualmente y que no puedas orar, que no puedas ver a Dios, que no puedas oír a Dios. Este espíritu tiene que ser removido en el nombre de Jesús. Este espíritu tiene que ser desterrado en el nombre de Jesús. Porque es el tiempo de que alguien sea activo en la obra que Dios le ha mandado a hacer. Es el tiempo de que alguien vuelva a tener visiones, de que alguien vuelva a oír la voz de Dios, de que alguien vuelva a ver a Dios en su vida. Es el tiempo de Dios en la vida de alguien. Necesitas comprender que Satanás no te quiere despierto. Para él es mejor que tú estés dormido. Satanás no quiere que tú estés despierto en tus sentidos espirituales. Para él es mejor que tú estés totalmente dormido, porque sabe que dormido no ves a Dios, porque sabe que dormido o dormida no puedes discernir la voz de Dios, porque sabe que cuando estás dormido, por más que Dios te hable, no lo vas a escuchar. Qué tremendo, y muchas veces esto pasa. Me ha tocado luchar contra este espíritu.
Y es fuerte. Es fuerte. ¿Por qué? Porque cuando tú te arrodillas a orar, comienzas a querer orar y te vence el sueño. A este espíritu es preferible para él que tú estés dormido, dormida en tus sentidos. Porque cuando tú estás viendo a Dios, eres un problema para él. Cuando tú estás oyendo a Dios, eres un problema para Satanás. Pero él utiliza este espíritu de letargo para que a través de este sueño no puedas ver a Dios. Dijimos, el espíritu de letargo primero atacó a todo un pueblo, a Zorobabel, al sumo sacerdote Josué y a todo el pueblo que tenía que edificar estaba dormido. Dios tuvo que despertar su espíritu. Atacó a Eutico cuando estaba escuchando la palabra de Dios, un sueño profundo. No es un sueño normal, no es un sueño de cansancio, no es un sueño de que no dormiste bien, no es un sueño de que no dormiste siesta. Es un sueño que afecta a tal punto que te impide orar, te impide ver, te impide oír a Dios. Y es una atmósfera de cielos cerrados porque está dormido tu espíritu. Dios muestra por la palabra que nadie de ese pueblo pudo hacer lo que Dios estaba pidiendo simplemente porque estaba dormido su espíritu. Desde el momento en el que ellos se despertaron, desde el momento en el que Dios despertó su espíritu, el de Zorobabel y todo, que el pueblo dice que al instante volvieron a hacer lo que estaban haciendo, volvieron a trabajar en la obra de Dios. Ahora Pedro, el problema lo duerme. Ahora Pedro está en una cárcel, está presionado, tiene un soldado de cada lado, hay grupos de 4 soldados, lo están cuidando. Lo están cuidando, custodiándolo. Quieren impedir que el hombre de Dios salga, pero Dios visita la cárcel. Dios visita a Pedro para despertarlo del sueño. Cuando él se puso en pie, dijimos que cuando Pedro se paró y se despertó, las cadenas se cayeron. Y lo siguiente que le dice el ángel, dice, cíñete tu calzado y toma tu manto, envuélvete en tu manto. El manto representa autoridad. El manto representa llamado. El manto representa asignación de Dios. En otras palabras, hasta Pedro no tenía ajustado y preparado los calzados. La posición de la opresión, la posición de la que estaba viviendo, hasta aún lo había hecho abandonarse en cómo estaba vestido. Dios tuvo que llamarlo a que se reacondicionara. Calzado representa el caminar en la fe. Había dejado de caminar porque estaba oprimido, estaba en una situación de opresión, pero Dios envía un ángel para libertarlo y despertarlo. Cuando Dios viene a despertarte este espíritu, se rompe la opresión que tenía. Comienzas a ver visiones, comienzas a oír la voz de Dios. Cuando Pedro fue despertado, él vio al ángel. Pedro no pudo ver al ángel dormido. Tuvo Dios que despertarlo. Cuando Dios te despierta, vas a volver a ver ángeles de Dios, vas a volver a ver visiones de Dios, vas a volver a oír la voz de Dios. Dios quiere despertar a alguien en esta noche, un hombre y una mujer que necesita volver a ver, necesita volver a oír la voz de Dios, pero de verdad, necesita volver a ver lo sobrenatural de Dios. Aleluya. Mateo 26, 43, otro punto donde ataca el espíritu de letargo. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. El Señor está en la hora de la agonía. Está su alma angustiada hasta la muerte y llama a Pedro, Juan y Jacobo a orar. Resulta que el sueño los vence. Sus ojos estaban cargados de sueño y no pudieron orar. Intentaban orar, pero no podían orar. ¿Te ha pasado de estar intentando orar, intentando buscar a Dios, pero no puedes hacerlo? Te duermes en la oración. Te quedas dormido en la mañana, te quedas dormido en la noche. No es algo normal, no es un sueño normal, un letargo es un sueño profundo. Y no es que tú no quieras hablar con Dios, es que hay algo que está dormido, tu espíritu tiene que ser despertado. La voz del Dios tiene que despertarte para que vuelvas a oír como oías antes, para que vuelvas a ver como veías antes. Jesús ve y vuelve y dice, otra vez se durmieron.
Sus sueños, sus ojos, sus párpados estaban cargados de un sueño. No era un sueño normal. Hay atmósferas espirituales que producen adormecimiento. Hay atmósferas pesadas espirituales que estorban la oración. Que tú vas a orar pero no puedes orar. Te duermes. Dices, no puedo vencer el sueño. No es un sueño común, mi hermano. Es un espíritu de letargo. No quiere que ores en lengua, no quiere que ores en el espíritu, no quiere que entres en contacto con lo espiritual, no quiere que tu espíritu se despierte. Para él es mejor tenerte preso, dormido, muerto espiritualmente. Pero otra vez había alguien que estaba orando por Pedro. Y cuando hay una iglesia que ora, Dios comienza a liberar. Dios comienza, cuando hay una iglesia que ora sin cesar. Escucha, la oración no era una oración así nomás, era una oración comprometida con la causa, como se diría. Era una oración de, no vamos a orar, no vamos a dejar de orar hasta que Pedro sea libre. No vamos a dejar de orar hasta que algo pase. La respuesta del cielo bajó a la tierra porque hubo una iglesia que estaba orando sin cesar por un hombre de Dios. La oración trae un despertar. Y muchas veces has sido despertado no por tu oración, porque hay alguien que ha estado orando en favor de tu vida. Para que tú te despiertes, para que seas libre en tu mente, para que sea despertado tu espíritu y vuelvas a ser el hombre y la mujer que Dios diseñó. Génesis 15:12 dice, mas a la caída del sol le sobrecogió un sueño a Abraham, el sueño a Abraham, y aquí el temor de una densa oscuridad. Abraham está sacrificando. Abraham está teniendo un encuentro con Dios, pero en medio de ese sacrificio, en medio de esa ofrenda, venían aves de rapiña que le querían robar el sacrificio. En medio de esa ofrenda, algo pasa de vuelta en medio de esa oración. Un sueño profundo, un letargo espiritual. Este letargo espiritual te impide orar. Vemos que atacó a Zorobabel, atacó a Josué, el sumo sacerdote, atacó a todo un pueblo, impidió a todo un pueblo estar en la casa de Dios. Los hizo enfocarse en su casa. Dios tiene que despertar el espíritu para que el pueblo vuelva a trabajar en la casa. Cuando hay alguien que perdió la pasión por estar en la casa de Dios, que perdió el compromiso con la obra de Dios, es simplemente porque lo durmieron. Un espíritu de letargo cerró los sentidos espirituales para que ahora el pueblo que era espiritual, el pueblo que estaba enfocado en la palabra de Dios, en hacer la obra de Dios, esté enfocado en su casa. Estaban enfocados en hermosear su casa, están enfocados en enriquecer su casa, en decorarla, simplemente porque su parte espiritual estaba dormida. Pero al instante cuando fueron despertados, dice que todos volvieron a trabajar en la obra de Dios. Vemos también a un Eutico que el sueño lo vence. Este mismo espíritu de letargo de un sueño profundo lo duerme en la palabra. Y mucha gente que ha sido dormida en la palabra, en el amor a la palabra, gente que antes se levantaba con la palabra, se dormía con la palabra, ahora se levanta con Netflix y se duerme con Netflix, ahora se levanta con una película y se duerme con una película. Removieron la base espiritual simplemente porque su espíritu está dormido. Y no se dan cuenta que es un letargo espiritual. A Satanás te quiere tener dormido. Satanás te quiere tener inactivo espiritualmente, porque de esa manera no eres un problema para él. De esa manera tú no haces nada a él. Él te tiene atado. Pero cuando se despierta el hombre de Dios, cuando Dios manda a llamar a Pedro y se levanta el hombre de Dios, las cadenas se caen. Las cadenas se sueltan al instante. Y ese hombre fue sacado a libertad para volver a hacer la obra que Dios le había mandado a hacer. Muchas veces hay personas que están luchando contra este espíritu. Están en la iglesia dormidos. No pueden percibir lo que Dios está haciendo. Ya no hay vida de oración. Ya no hay vida de intimidad. Ya no hay vida en relación con la palabra, porque la parte espiritual está dormida.
andan conforme a sus sentidos humanos, andan conforme a su corazón. Perdieron la conexión con la voz de Dios. Perdieron las visiones. Gente que tenía visiones de Dios, que era clara en las visiones, ahora no ve nada. Ahora charlas con esa persona y te sorprende cómo habla. Y tú dices, pero si este no es el varón de Dios, este no es la mujer de Dios, que Dios le daba palabra, profecía, que había revelación, que había dirección, ¿qué le pasó? Lo durmieron. Letargo espiritual. Pero me gusta, porque cuando Pedro, Juan y Jacobo fueron llevados al monte de la transfiguración, dice que vino un sueño a ellos, pero ellos vencieron el sueño. Y después que vencieron el sueño, vieron a Jesús glorificado. Cuando tú rompes este ataque de las tinieblas, cuando tú rompes esta acechanza del enemigo, lo segundo que vas a ver la manifestación de Dios. Vas a ver la manifestación de Dios. Aleluya. Dice la Escritura lo siguiente: y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos. Escucha lo que hace la diferencia para que ellos vean a Jesús glorificado. Aunque estaban rendidos de sueño, era una batalla por no quedarse dormidos, permanecieron despiertos. Y por permanecer despiertos, mira lo que dice lo siguiente: vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Estaban en una altura, estaban en un lugar donde quería haber revelación de Dios para su vida, pero había una batalla del sueño. Otra vez vemos que el sueño está metido en medio de la oración. El sueño quiere hacerlos dormirse para que no vean lo que Dios quería mostrarle. Dios quiere despertarnos para que veamos lo que Él nos quiere mostrar. Pero tenemos que resistir ante ese ataque, ante ese espíritu de letargo, y estar despiertos en la asignación de Dios, estar despiertos en el compromiso con la obra de Dios, estar despiertos para escuchar su voz, estar despiertos para ver lo que Dios quiere mostrarnos. En este tiempo necesitamos despertar. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Escucha bien, esto no es un sueño normal. Esto no es un sueño común. Era un cansancio de un sueño extremo. Pero dice que ellos permanecieron despiertos. Lucharon contra el sueño, vencieron el sueño y recibieron las visiones que Dios quería mostrarles. Dios necesita despertarte. Tú necesitas despertar las visiones en ti. Dios necesita despertar la parte espiritual en ti para que veas lo que Él te ha querido mostrar hace tiempo. Para que seas pendiente, aleluya, de lo que Él quiere mostrarte. Y es el tiempo donde se tienen que caer esas opresiones, esas ataduras, todas esas cosas que el enemigo ha puesto para adormecer tu parte espiritual. Es el tiempo de despertar. Es el tiempo de despertar. Cuando estás despierto, estás alerta. Una persona despierta es una persona alerta. Una persona que está atenta, sus oídos están activos, su visión está activa, su cuerpo está en movimiento porque está despierta. Una persona dormida es una persona que no ve. Es una persona que no presta atención a lo que está pasando en su entorno. Es una persona que no puede hablar, aunque muchas veces en casos anormal, fuera normal, hay gente que habla dormida, pero no habla coherencia, no habla en el entendimiento. Entonces, cuando nosotros estamos siendo despertados por Dios, una de las cosas que vamos a comenzar a oír a Dios. Vas a volver a oír la voz de Dios. Vas a volver a ver las visiones de Dios. Vas a volver a ver hambre por la palabra de Dios. Deseo de oración, de búsqueda. ¿Por qué? Porque tu espíritu está activo, está despierto. Entonces es más fácil que tú puedas recibir el mensaje que Dios te está hablando. Porque estás despierto para escucharlo. Es más fácil que puedas ver las visiones que Dios te está queriendo mostrar porque estás despierto para verlas. Dios quiere despertar a alguien y decirle, despiértate. Despiértate
Dios quiere despertar tu espíritu para que vuelvas a tener contacto con su voz, para que vuelvas a ver las visiones, para que vuelvas a hablar en lengua. ¿Cuánto hace que no oras en lengua? ¿Cuánto hace que el enemigo durmió tu lenguaje espiritual? Gente que ahora sí, Padre, me presento ante ti, gracias por este día, en nombre de Jesús, amén. Se perdió la esencia de la oración porque te durmieron los sentidos espirituales, no te diste cuenta. Y hay un espíritu que se ha encargado de dormirte espiritualmente. Entonces ahora no puedes orar. Entonces no tienes comunión, no puedes entrar en la oración en el espíritu porque tus sentidos están dormidos. Lo primero que pasa cuando el espíritu de letargo te duerme, eres inactivo en tus sentidos espirituales. Se dejan de ver visiones, se deja de oír la voz de Dios, se deja de hablar de parte de Dios, deja de haber una vida activa en el espíritu y comienzas a ver una vida activa en el alma. Comienza a haber una vida activa en los ojos humanos. Comienza a haber una vida activa en los oídos humanos. Es por eso que la gente que está dormida en el espíritu es más afectada por lo que pasa en lo terrenal que aquella persona que vive bajo los sentidos del espíritu activado. Porque aquel que se ha dormido en su espíritu solamente sabe hablar de lo que pasa en la tierra. Pero aquel que está activo en el espíritu está hablando de lo que pasa en el cielo y de lo que Dios quiere manifestar en la tierra. ¿Cómo te das cuenta que el letargo te tiene tomado? Mira dónde están enfocados tus sentidos. Mira qué es lo que más te llama la atención. Escúchate qué es lo que más sale de tu boca. Analiza cuáles son los mayores pensamientos que tienes en tu corazón. Analiza qué es lo que más presta atención tu oído y te darás cuenta si estás despierto o estás dormido. Cuando tu espíritu está despierto, está activo, hay cosas que tú no las quieres escuchar porque te dañan. Hay cosas que tú dejas de verlas porque te estorban. Te apagan el fuego, te apagan la comunión con Dios. Y no es que todo sea pecado, porque Pablo dijo, todo es lícito. O sea, aunque todo sea lícito, no todo me conviene. ¿Qué quiere decir esto? Que hayan cosas que no sean pecado no significa que me convengan. Porque aunque no sea malo, no me convienen porque me duermen. No me convienen porque apagan la comunión con el Espíritu Santo. No me convienen porque estropean mi visión espiritual, estropean mi audición espiritual, estropean el lenguaje de Dios en mi vida. Entonces, aunque todo sea lícito, no todo te conviene. Esto quiere decir que tú tendrás que elegir, que habrá cosas que no son malas, no son pecado, pero no te edificarán. Y tú tendrás que decidir qué es lo que haces. O tomas lo que es lícito, aunque no te convenga, o decides que aunque sea bueno, no me conviene. Esto preserva que nuestra vida esté en una plena comunión con Dios. Necesitamos entender que hay un espíritu de letargo atacando el adormecimiento general en la iglesia. Cuando vemos las parábolas de las 10 vírgenes, ¿qué dice? Que las 10 cabecearon. Eso representa un letargo, un adormecimiento general. Dios quiere despertar, aleluya, como despertó a Zorobabel. Le tuvo que el Espíritu despertar. No sé cómo fue, si lo llamó por su nombre, pero le dijo, despierta, despierta. Despertó el Espíritu, activó la parte espiritual. Tú fuiste constituido. Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Ahora, la imagen es la forma, la imagen es el diseño, pero la semejanza representa el espíritu. Tienes el espíritu del Padre, tienes el espíritu de Dios dentro de ti. Eso te hace semejante, eso te hace que tú puedas hablar el mismo lenguaje de Dios, que tú puedas oír lo que Dios habla porque lo hablas y lo entiendes desde el espíritu que Él puso dentro de ti. Todo lo que hará Satanás intentará anestesiarte, adormecerte. Cuando una persona está anestesiada, no siente. Cuando una persona está dormida, cuerpo completo, no siente. No es que no tenga cuerpo, sino que la anestesiaron, la durmieron. Y cuando Satanás te anestesia, tú no sientes a Dios. Cuando Satanás te anestesia con este espíritu, tú no oyes a Dios. Cuando Satanás te anestesia con este espíritu, tú dejas de ver a Dios. Personas que veían visiones, personas que oían palabra de Dios, personas que sentían la voz del Espíritu Santo y hace tiempo no la sienten.
Dios quiere despertarte. Dios necesita despertar el ser interior que llevas dentro. Este cuerpo, lo que le da la vida es el espíritu que tienes dentro. Dios puso espíritu en ti. Dios se conecta a tu espíritu por medio de su Espíritu Santo. Necesitamos activar y ser activados en la parte espiritual. Séme sincero, con una mano en tu corazón, ¿cuánto hace que no escuchas la voz de Dios? ¿Cuánto hace que vas día tras día a la iglesia, pero en tus oraciones y en tu relación ya no escuchas la voz de Dios? Escuchas que Dios habla, vas a la iglesia o te congregas, escuchas que Dios habla, pero tú hace tiempo que no escuchas su voz. ¿Cuándo fue la última vez que se derramó el Espíritu Santo en medio de tu oración? ¿Cuándo fue la última vez que viste las visiones de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios tan cercana como quien te está hablando? Tan cercana que me puedas escuchar, me escuchas porque estás conectado. Si no estuvieras conectado a este medio, no me podrías escuchar por más que estuviera hablando. Lo que hace que tú escuches lo que estoy hablando es que te conectaste al medio por el cual estoy hablando. Aleluya. Lo que hace que tú escuches la voz de Dios es que te conecte por el medio por el cual habla, y Él habla por el medio del Espíritu. Entonces, aunque Dios esté hablando, tú no lo puedes escuchar porque no te conectas al medio por el cual está hablando. Él habla por el Espíritu. Entonces necesitamos despertar y en el nombre de Jesús hacer una oración y decir: Señor, yo me libero de todo letargo espiritual. Yo me libero de todo adormecimiento espiritual en mi vida, en mis visiones, en la audición, en la palabra, en la comunión. Señor, despierta mi espíritu para oír tu voz. El sacerdote ministraba dormido. Escucha bien. El sacerdote estaba ministrando dormido. El sacerdote que estaba en el lugar donde estaba el candelabro estaba dormido. Espiritualmente estaba dormido. Estaba adormecido. Dios lo tuvo que despertar al sacerdote. Y Dios quiere despertar a alguien en esta hora para que vuelva a oír su voz y vuelva a tener dirección en su vida. Simplemente hay algo que tienes que hacer: tomar decisiones. Tomar la decisión de acercarte a Dios. Dile: perdóname, Señor. Tú sabes que en mis sentidos espirituales he estado dormido. Tú sabes que ha estado mi enfoque en todas las cosas naturales. Que aunque no son malas, me has distraído. Aunque no son pecados, me han adormecido, Señor, porque no siento ni escucho, no percibo tu voz. Y quiero volver a escucharte. Y quiero volver a oírte, y quiero volver a sentirte, y quiero volver a percibir tu voz, tu presencia en mi vida. Quiero volver a arder. Quiero volver a arder en mi corazón. Escucha bien, no era cualquier persona, era un sacerdote dormido. O sea que tenía su vestimenta, tomaba el aceite, entraba en medio de las lámparas, adoraban el incienso aromático, pero estaba dormido. Un sacerdote dormido. Pedro, un hombre de Dios, el hombre de las multitudes, el hombre de lo milagroso, de pronto está en una situación de cárcel y la situación de opresión lo duerme. Visita a un ángel la cárcel, la luz resplandece, pero él no se da ni cuenta que el ángel estaba ahí. El ángel lo tuvo que despertar para que lo viera. Y Dios a alguien va a tocar y va a sacudir y lo va a despertar para que vea que Él está ahí. Porque cuando decidas ponerte en pie, cuando te despierte Dios y te pongas en pie, esas cadenas se van a caer. Los demonios ni se dieron cuenta, los soldados que estaban ahí al lado de Pedro, que Pedro había sido liberado. Pedro en ese día recibió la liberación del cielo.
Fue sacado de una cárcel, fue sacado de la opresión, fue sacado de la esclavitud simplemente porque alguien oró en favor de su vida. Muchas veces atravesamos esos lapsos de tiempo de oraciones donde no podemos entrar en el Espíritu, donde parece que los cielos están cerrados, las atmósferas están cerradas. Nos dormimos en la cama. Dijiste, me voy a acostar, voy a poner alarma y me voy a levantar ahora. Y te venció el sueño. No te levantaste. Escuchaste la alarma y apagaste la primera, apagaste la segunda, apagaste la tercera. Y al final se pasó la noche y no pudiste hacer lo que ibas a hacer. Y te levantas en la mañana y aunque nadie sabe, tú te sientes mal. Aunque nadie conoce lo que tú dispusiste a hacer en tu corazón, te sientes mal porque sientes que fallaste. Sientes que no pudiste cumplir con lo que querías hacer. Y eso te hace sentir peor. Peor y peor, porque aún vas a la casa de Dios y vuelves a adorar a Dios y vuelves a sentir su presencia y sales de ese lugar y dices, este va a ser el día, este va a ser el momento donde mi vida cambia, mi vida espiritual cambia, voy a tener comunión con Dios, voy a tener relación con Dios, y vuelve la misma situación. Este espíritu adormeciendo tus sentidos espirituales, este espíritu que te cierra el oído para la palabra, que te roba la palabra, te roba el ánimo, te roba los deseos. Y otra vez te ocurrió la mitad de la semana y te encuentras en el mismo punto donde estabas. Y la pregunta es, Señor, ¿hasta cuándo mi vida va a estar así? Y la pregunta es, Señor, ¿cuándo voy a romper este ciclo repetitivo? Porque yo quiero realmente tener comunión contigo. Realmente quiero intimidad contigo. Realmente quiero estar cerca tuyo. Pero Dios es el único que puede despertarte. Pero no despertarte para que te vuelvas a dormir, despertarte para que vuelvas a hacer lo que dejaste de hacer. Eso es lo que Dios está buscando. Dios no despertó a Pedro en la cárcel para que se volviera a dormir. Dios despertó a Pedro en la cárcel para sacarlo y que vuelva a predicar. Dios no despertó al espíritu de Zorobabel y aquel pueblo para que se volvieran a dormir en su casa, lo despertó para que volvieran a trabajar en la obra. Y vemos que cuando Dios despertó a cada una de estas personas, no se quedaron como estaban. Volvieron a activarse en Dios, volvieron a ser efectivos en Dios, volvieron a hacer la obra de Dios. Necesitas despertar. Este espíritu es fuerte, porque no es un espíritu que ataque repentinamente, no es un espíritu que opere repentinamente, el que tú sientes el rechazo, que tú sientes que te atacó en sueños, que tú sientes que te atacó, que se te apareció en visiones. No. Él no opera así. Él opera poco a poco. Opera poco a poco. Poco a poco no oro. Poco a poco comienzo a transitar un estilo de vida que me aleja de Dios. Y cuando quise acordar, estoy tan atrapado por lo natural que hace tiempo perdí la noción de lo espiritual. Y puedo estar ministrando la palabra y puedo estar en cualquier área de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿estoy despierto o estoy dormido? La pregunta es, ¿estoy despierto o estoy dormido? ¿Está mi cuerpo o está mi espíritu ahí? ¿Qué es lo que está despierto? ¿Mi cuerpo o mi espíritu? ¿Es solo mi cuerpo el que está ahí cuando subo a predicar, cuando subo a ministrar, cuando subo a hacer, o estoy en la iglesia? ¿Es mi cuerpo o es mi espíritu? ¿Qué es lo que está despierto de mí? Dios no necesita que esté tu cuerpo, Él quiere tu espíritu. Porque cuando Dios sopló sobre el hombre, escucha bien, el cuerpo estaba todo formado, pero cuando Él sopló el neuma, el viento, ahí fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios te sopla su espíritu, es para que realmente recibas la vida de Él en ti. Es por eso
que lo que sucedió en el aposento alto fue el segundo soplo de Dios. Dios volvió a soplar sobre un grupo de gentes para darle vida a la iglesia. Dios sopló en el aposento alto para darle vida a la iglesia. Escucha bien, Jesucristo le dio la forma, la enseñó, la instruyó, la preparó, pero lo que la activó fue el soplo de Dios. Jesucristo dijo que todo lo que había visto hacer al Padre, Él había hecho. Es por eso que Jesucristo no envía al Espíritu Santo, no se lo da a los discípulos antes de ser formados. Ellos lo reciben cuando estaba la iglesia formada, necesitaba ser despertada. Y cuando sopló el Espíritu, despertó a la iglesia, la puso en pie para funcionar como el cuerpo de Cristo. Escucha esto, en el primer cuerpo era un cuerpo natural lleno de espiritual. Pero el segundo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, es un cuerpo espiritual, activado en lo espiritual. Es por eso que nosotros necesitamos entender que no fuimos constituidos en cualquier lugar. Fuimos constituidos por el soplo de Dios para ser el cuerpo de Cristo y para andar en el Espíritu. Pero Satanás sabe esto y siempre intentará adormecernos, cegarnos e impedir que nosotros estemos en el lugar donde deberíamos estar. O si estamos, Él va a procurar que estemos lo mayormente dormidos lo suficiente como para que no podamos ni escuchar lo que Dios está hablando. Te bendigo en esta hora. Sé que la hora es avanzada y quiero cerrar este punto aquí. Es tiempo de despertar. Este espíritu no respeta rangos ni autoridades. Atacó a Pedro, atacó a los discípulos cuando estaban en Getsemaní, atacó a Eutico, atacó a un sacerdote, atacó a Zorobabel, atacó a Abraham cuando estaba sacrificando. Este espíritu tienes que reprenderlo en el nombre de Jesús. Es decir, yo soy libre de todo espíritu de letargo. En el nombre de Jesús, Señor, despierta mi espíritu para oír tu voz. Despierta mi espíritu para volver a escucharte. Despierta mi espíritu para volver a entrar en la comunión contigo. Quiero volver a escucharte. Quiero realmente volver a verte. Necesito una comunión íntima contigo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga tu vida grandemente. Dios bendiga a cada una de las personas que han estado conectadas. Dios bendiga a mi cuñado Max. Dios bendiga a Isilde, mi esposa. Dios bendiga al pastor Daniel Petrizo, que estuvo por ahí. Dios bendiga a Ramona. Ahí si puedo ver bien. Norma Fernández, Ramona Leo Rojas. Y Dios bendiga a cada persona que escuchó esta transmisión. Que Dios te bendiga grandemente. Y en esta noche, esta madrugada, el tiempo donde Dios te marque, vuelve a hablar con Él. Vuelve a decirle: Señor, necesito que seas la prioridad en mi vida. Has estado en mi vida, pero no en el primer lugar. Has estado en mi corazón, pero no en el primer lugar. Quiero ponerte por prioridad. Ayúdame, Señor, a tomar decisiones entre lo que es lícito y lo que me conviene y lo que no me conviene, para que entonces pueda guardar tu presencia en mí. Que Dios te bendiga, tenga muy buena noche y que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Bendiciones, un abrazo. Te bendiga, cuñado. Un fuerte abrazo. Que tengan muy buenas noches. Saludos a todos.